Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Redentor. Es un gusto poder estar con ustedes en este día especial. Hoy es un día de fiesta, un día de celebración. Hoy estamos cumpliendo 36 años, gracias al Señor. Y aunque esta celebración es un poco distinta a las que hemos tenido antes, eh, no dejamos de gozarnos en el Señor. Hay tantos recuerdos y experiencias hermosas a través de todos estos años, aunque también hemos tenido tiempos duros y tristes, pero el Señor ha estado con nosotros en todo tiempo, sosteniéndonos, guardándonos, levantándonos en esos momentos difíciles. Y aquí estamos, después de 36 años, y seguimos adelante con la gracia y el favor de Dios. A pesar de las dificultades y restricciones que estamos viviendo en estos tiempos, la iglesia debe seguir avanzando. Debemos seguir cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encargado, que es la de predicar el Evangelio. La iglesia debe de prepararse, porque es posible que puedan venir tiempos más difíciles en el futuro cercano. Debemos preparar a nuestros jóvenes, porque ellos serán quienes tomen la posta. Ellos serán los encargados de continuar la obra del Señor. Pero para eso necesitan crecer espiritualmente, necesitan estar listos, preparados para ese momento. Me gusta mucho el Salmo 103. Es un himno de alabanza. En ese salmo podemos ver la gran misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. El versículo 17 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Versículo 18, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Esta mañana, queridos hermanos, voy a hablar acerca del nuevo pacto que hizo Dios con su pueblo por medio de Cristo. El tema de la prédica de hoy se titula Ministros de un nuevo pacto. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, que tú nos das, en el que podemos gozarnos de tu presencia, Señor, y celebrar un año más, Señor, de tu amada iglesia, de la iglesia el Redentor. Bendito Padre, te pedimos que seas tú dirigiéndonos, Señor, a través de todo este servicio, Señor. Que seas tú, Señor, llenándonos de ti, Señor. Dirígenos, amado Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que me ayudes, que me des gracia el momento de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Si alguno no tiene deseo de comer por un tiempo prolongado, es porque algo está mal internamente en la persona, ya que lo normal es que uno tenga hambre, que uno desee comer. En lo espiritual sucede algo parecido. Un cristiano debe tener hambre de Dios, es decir, debe tener el deseo de conocer cada vez más a Dios, de pasar tiempo en su presencia. Y cuando eso no sucede, es porque algo está mal dentro de la persona. Algo está mal en su corazón. A lo mejor está andando en pecado o a lo mejor su relación con Dios no está bien. ¿Cómo alguien puede saber que está conociendo más a Dios? Porque está cambiando, porque su vida está cambiando. ¿Cómo uno sabe que un niño está creciendo? Porque está cambiando, porque ya no tiene el mismo tamaño que antes. Pero si un niño deja de crecer, sus padres deberían llevarlo al doctor para que lo revise, para que lo examine, porque algo está sucediendo con el niño. No es normal que el niño no crezca. Si la prueba que estamos conociendo a Dios es porque estamos cambiando, entonces podríamos decir que muchos que dicen ser cristianos en realidad no conocen realmente a Dios porque no están cambiando. Debemos cambiar y eso va a suceder mientras vayamos conociendo más a Dios. Y la manera de conocer a Dios es por medio de su palabra y pasando tiempo en su presencia. Vayamos al pasaje que vamos a estudiar esta mañana, 2 Corintios capítulo 3. Leamos los tres primeros versículos, versículos del 1 al 3 y vamos a leer de la versión Biblia de las Américas. Leamos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos.
En el tiempo del apóstol Pablo, este tipo de cartas eran muy comunes. La gente las usaba. Era común entre los judíos y los griegos. Estas cartas de recomendación permitían que los portadores de estas cartas fueran recibidos con hospitalidad, que pudiesen recibir algún favor o quizás algún puesto de trabajo. Pablo en el versículo 1 hace dos preguntas retóricas. Les dice a sus oyentes, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Pablo formula estas preguntas debido a los opositores que él tenía, a los opositores que se encontraban dentro de la iglesia, entre los hermanos, y que trataban de desacreditarlo, que trataban de generar dudas sobre su autoridad apostólica. Estos hombres eran falsos apóstoles que habían llegado a la ciudad de Corinto y estaban distorsionando el evangelio de Cristo. Estos hombres presumían tener cartas de recomendación. Posiblemente tenían cartas de algunas personas, algunos líderes religiosos de Jerusalén, pero no tenían cartas de los apóstoles del Señor. Y ellos decían que Pablo carecía de ellas y que por lo tanto era un impostor, un intruso. Pero los intrusos eran ellos. La pregunta que Pablo es si necesita cartas de recomendación, dado que él nunca trajo ninguna carta cuando llegó a Corinto. Porque fue el mismo Señor, el Señor Jesucristo, quien lo envió como apóstol a los gentiles. Y eso era más de lo que cualquier documento escrito pudiese decir. Pablo le va a decir a los hermanos de Corinto, vosotros sois nuestra carta. Aquí Pablo está diciendo de él y de sus compañeros. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 2, les dice, vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Y es que la vida de los corintios había cambiado radicalmente. Ellos eran la carta más elocuente que todos podían ver. Pablo en 1 Corintios capítulo 6, en los versículos del 9 al 11, describe cómo es que estos hermanos corintios habían sido antes de haberse convertido al Señor. Pablo va a decir en estos versículos del 9 al 11, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais alguno de vosotros. Fíjense lo que Pablo le dice a los corintios. Esto eran acerca de las cosas que había mencionado. Así eran ustedes antes, le dice. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Los corintios habían tenido una transformación asombrosa, increíble. Y ese era el fruto del trabajo que Pablo había realizado en ellos. Él se encargó de predicarles el Evangelio, de enseñarles la manera cómo es que deberían de vivir ahora que ellos eran creyentes. Pero Cristo fue quien realizó ese cambio, esa transformación en sus vidas. Y por eso Pablo les dice, ustedes sois cartas de Cristo, redactadas por nosotros. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta carta de la que habla Pablo no se trata de un documento humano escrito con tinta sobre un papel, ni tampoco como el Decálogo, como los 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios y que fueron entregadas a Moisés, sino que esta carta de la que Pablo se está refiriendo fue escrita por Dios mismo, pero en tablas vivas, en corazones humanos. En Jeremías capítulo 31, versículo 33, el Señor dice, pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta profecía fue dada por el Señor al profeta Jeremías, pero no era para el tiempo de él, no era para el tiempo de Jeremías, sino para muchos años después.
Por lo visto, Pablo refuta de manera poderosa a sus oponentes. Su carta de recomendación estaba delante de ellos y lo podían ver en la vida transformada de los corintios. Y nosotros, al igual que Pablo, tampoco necesitamos cartas de recomendación. Nuestras propias vidas deben dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. La gente debe ver en nosotros un cambio de vida. Deben ver un cambio de lo que nosotros éramos antes. Pero para que eso suceda, debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Leamos los versículos del 4 al 7 del pasaje que estamos estudiando, 2 Corintios capítulo 3. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, es decir, nuestra capacidad, es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo aquí está diciendo claramente que su confianza estaba en Dios y aclara que el resultado de su ministerio era obra de Cristo y no producto de su propio esfuerzo o de su capacidad. Y en el versículo 6, Pablo empieza a hablar acerca del nuevo pacto y va a decir que Dios es el que nos ha capacitado para ser siervos, ministros de este nuevo pacto. En Jeremías 31:31, el Señor dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Jesucristo, durante la última cena de la Pascua que compartió con sus discípulos, el Señor instituyó la cena del Señor. Y después de haber comido el pan que simboliza su cuerpo, les dijo a sus discípulos: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Este nuevo pacto en Cristo es el que ahora nosotros disfrutamos, los creyentes. Jesús inauguró este nuevo pacto con su sangre, al derramar su sangre en la cruz, al morir en la cruz por nuestros pecados, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. En el primer pacto, Moisés fue el mediador entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. Más adelante Dios anuncia la llegada de un nuevo pacto con el pueblo de Israel, y lo hace por medio del profeta Jeremías. Esto fue 600 años antes que esto sucediera. Dios fue el que tomó la iniciativa de establecer ambos pactos, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Es importante tener claro que el nuevo pacto es muy superior al antiguo pacto. El primer pacto, el antiguo, se refiere a la ley o a la letra, como también se le conoce. Bajo el antiguo pacto era imposible que alguien fuese justificado ante Dios, aunque trate de cumplir la ley, porque si ellos fallaban en tan solo uno de los mandamientos, se hacían culpables de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. Por eso es que no podían cumplir con toda la ley. Podían cumplir tal vez algunas cosas, pero fallar en otras. Y al fallar en un solo punto, se hacían culpables de haber fallado de la ley. Ahora, la ley fue dada para que el hombre se diera cuenta de la condición perdida en el que se encontraba por causa del pecado. Pero la ley no lo podía salvar a uno, como tampoco la ley podía cambiar el corazón de una persona. En el nuevo pacto, las leyes de Dios no están escritas en piedra o en papel, sino en corazones y mentes humanas, en el corazón y en la mente de las personas. El nuevo pacto, el del Espíritu, es el que cambia el corazón de una persona. Es el que imparte vida, es decir, salvación. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. La palabra dice:
Pues lo que la ley no pudo hacer, fíjense, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo, que mora en el creyente, es el que nos capacita para poder guardar los mandamientos de Dios, para poder obedecerlos. Es el Espíritu el que toma la ley y la potencia para transformar nuestras vidas. Ahora, podemos ver otra diferencia entre estos dos pactos, y es que la gloria del antiguo pacto era pasajera, mientras que la gloria del nuevo pacto es permanente. Leamos los versículos del 7 al 11. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Pablo llama al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto el ministerio de condenación y también lo llama el ministerio de muerte, mientras que al Nuevo Pacto lo llama el ministerio de justicia y el ministerio del Espíritu. Fue debido a la incredulidad y a la desobediencia de los israelitas a lo largo de 40 años en el desierto que fueron condenados a perecer. Y por eso es que Pablo lo llama el ministerio de condenación. El pueblo de Israel estuvo conforme con las obligaciones del antiguo pacto. Es decir, ellos estaban dispuestos a cumplir las leyes que estaban bajo el antiguo pacto, pero solo en el aspecto externo de la ley. Ellos pensaban que cumpliendo la ley, que haciendo las obras de la ley podían ser salvos, pero no se daban cuenta que ellos no podían cumplirlas. Cuando Moisés bajó con las tablas del Decálogo, con los 10 mandamientos, y aquí estoy hablando acerca de la segunda vez que él sube al monte Sinaí a recibir las tablas. Al bajar del monte Sinaí, su rostro resplandecía, y esto demostraba que había estado tiempo en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Y los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés a causa de la gloria de Dios que estaba sobre su rostro. Pero ese resplandor en el rostro de Moisés no perduraba, se iba desvaneciendo. De la misma manera, cada vez que Moisés se reunía con el Señor en la tienda de reunión y regresaba con su gente para decirle lo que el Señor había dicho o lo que el Señor había mandado que hicieran, ellos se deslumbraban al ver su rostro resplandeciente. Y por eso Moisés tenía que ponerse un velo sobre su rostro mientras que hablaba con ellos. Pero cuando Moisés estaba hablando con el Señor, se quitaba el velo, hasta que él salía de la tienda de reunión, hasta que él se alejaba de la presencia de Dios. El velo simbolizaba lo transitorio, lo temporal que era el antiguo pacto, el cual fue introducido solo hasta que llegara el tiempo de superarlo con lo que permanece, con lo imperecedero, es decir, con el nuevo pacto. Pablo, en el versículo 12 les va a decir, hermanos, voy a hablarles con franqueza, voy a hablarles con confianza acerca de la esperanza que tenemos. Y Pablo le está hablando aquí acerca del nuevo pacto. Y es que Pablo él sabía muy bien acerca de la superioridad del nuevo pacto en Cristo. Y luego les va a decir, y no somos como Moisés, que tenía que ponerse un velo sobre su rostro, para que no vieran cómo la gloria de su rostro se desvanecía. Y es que en el antiguo pacto, la gloria iba de más a menos, iba decreciendo, mientras que en el nuevo pacto, la gloria va en aumento, va de menos a más.
Pablo en el versículo 11 dice, si lo que se desvanece fue con gloria, aquí está hablando acerca del antiguo pacto, si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece, refiriéndose al nuevo pacto. Leamos los versículos del 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. La incredulidad de los israelitas hizo que su entendimiento se endureciera. Sus mentes se cerraron a la palabra de Dios. El Dios de este mundo, Satanás, había cegado sus mentes para que no pudieran entender las Escrituras. Segunda de Corintios 4:4. Un velo cubrió sus corazones. El velo de Moisés representaba la dureza del corazón de la gente, del pueblo de Israel. Pero por su gracia, Dios no se apartó de los israelitas, sino que permaneció fiel a las promesas del pacto. Dios mantenía su presencia en el campamento de Israel. Pablo, al decir porque hasta el día de hoy, está empleando el pasaje de Éxodo a su propia época. Y lo dice por la dureza del corazón de su propia gente. Ellos rechazaron el evangelio que Pablo les había predicado. Y es más, ellos mismos rechazaron al Señor cuando vino a ellos. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo, pero ellos no lo aceptaron, no lo recibieron como el Mesías. Pablo dice que cuando los judíos leen las palabras del antiguo pacto, un velo los cubre, un velo cubre sus corazones. Aquí les explico algo. No es que solamente cuando se leyera el antiguo pacto o la ley, es que aparecía un velo sobre sus corazones, sino que el velo estaba allí, permanecía en ellos, debido a que sus corazones endurecidos rehusaban aceptar la verdad, obedecer la palabra de Dios. Y solamente al venir a Cristo es que ese velo puede ser removido, es que ese velo es quitado. Eso sucede cuando uno se convierte al Señor. El propio Pablo, ustedes saben que él era judío y había sido fariseo. Él había sido criado y educado bajo la ley. Él tuvo que salir del contexto del antiguo pacto, es decir, de la ley. Pablo, al encontrarse con Cristo en camino a Damasco, el velo que tenía en su corazón fue removido y sus ojos fueron abiertos. Y como sabemos, su vida fue transformada después de ese encuentro que Pablo tuvo con el Señor. Pero al rechazar a Cristo, eso causa que el velo permanezca en su lugar. Sucede lo contrario cuando uno viene a Cristo. Entonces ese velo es quitado. Y la persona puede ver la gloria de Dios, como sucedió con Pablo, que después de haber sido un perseguidor, un blasfemo, un asesino, vemos que el Señor lo perdonó y transformó su vida. Y es más, lo hizo apóstol de los gentiles para que llevase su evangelio a todo el mundo. Les cuento algo. En las bodas de antes, estoy hablando de bodas de hace 10 años, tal vez un poco más, las novias llevaban un velo sobre su rostro. El momento más esperado de la boda era cuando la novia llegaba al lugar y cuando la novia estaba entrando por la puerta del templo. Todos querían verla, todos querían ver a la novia, pero no podían hacerlo como ellos quisieran porque había un velo sobre el rostro de la novia que tapaba, que la tapaba. Y no era sino hasta el final de la ceremonia que la novia se levantaba el velo y el novio la besaba. En ese momento recién todos podían ver su hermosura, porque ya no tenía nada sobre su rostro, nada que la tapara. Moisés también tenía un velo sobre su rostro,
que ocultaba la gloria que se iba desvaneciendo. Pero gracias a Dios, en Cristo, el velo es quitado. Y solo entonces uno puede ver la gloria de Dios, una gloria que permanece y que va en aumento. Y esa gloria es la que ahora los creyentes podemos disfrutar. Leamos los versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. La palabra dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hermanos, hay libertad. Si tú tienes a Cristo en tu vida, entonces el Espíritu de Dios mora en ti. El tener a Cristo te hace libre. Algunos dirán, ¿libre de qué? Libre de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley, de las obras de la ley, es decir, de los intentos vanos de tratar de cumplir las demandas de la ley como medio para alcanzar la salvación. La salvación no es por obras, no es por lo que uno haga o por lo que uno pueda hacer. La salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el versículo 18, que acabamos de leer, dice, pero nosotros todos, fíjense aquí lo que dice, nosotros todos, o todos nosotros, como dice en otras versiones. Este todos se refiere a ti y a mí. Aquí Pablo está hablando acerca de todos los creyentes, sin excepción. En este tiempo, hermanos, las cosas ya no son como en el tiempo de Moisés, donde solo él podía estar delante de la presencia de Dios, donde él era el único que podía hablar con el Señor cara a cara. En el nuevo pacto, todos los creyentes podemos disfrutar ahora. La palabra dice que todos los creyentes podemos acercarnos a Dios y entrar libremente ante su presencia y hablar con Él. Pero hermanos, al presentarnos delante de Dios, debemos hacerlo con el rostro descubierto. Eso es lo que nos dice Pablo. Y a lo que él se refiere es que vengamos al Señor con toda confianza, pero a la vez debemos ser sinceros con nuestro Padre. No podemos engañar a Dios, ni pretender delante de Él que todo está bien cuando tú sabes que las cosas no están bien, cuando tú sabes que a lo mejor no estás andando bien. Dios sabe todas las cosas. Él desea oírte. Él desea que tú le hables, que le digas cómo estás. No pretendas engañar a Dios con palabras bonitas y dulces cuando tú sabes que estás en pecado. Cuando sabes que tienes cosas en tu corazón que debes de sacar, que debes de dejar atrás. Al presentarnos delante del Señor, es como venir delante de un espejo. ¿Y para qué uno va delante de un espejo? Para verse, para mirarse, para ver cómo está. El espejo nos permite vernos tal como somos, pero para eso debemos estar con el rostro descubierto, para que podamos realmente vernos cómo estamos, cómo nos vemos. Si tú vas a un espejo con algo sobre tu rostro, el espejo no te va a poder mostrar realmente cómo eres. El trabajo del espejo es mostrarte lo que refleja, pero muchas veces no queremos ser expuestos. No queremos vernos como realmente somos. Imagínense que un espejo te mienta. Tú te levantas y vas al espejo a verte, y el espejo te muestra que te ves bien. Entonces tú sales confiado a la calle, pensando que estás guapo o que estás bella, cuando realmente no es así. A lo mejor tu pelo está todo parado y no entiendes por qué la gente voltea a verte. No creo que quieras eso, ¿verdad? Cuando vayas delante del Señor, ve con el rostro descubierto, viendo como en un espejo la gloria de Dios.
El Señor va a ir transformando tu vida cada vez más, mientras que tú pases tiempo en su presencia, recibiendo su palabra, escuchándolo y tú hablándole a Él. Si haces eso, vas a conocer su pensar, sus caminos, su voluntad. Entonces, nuestros pensamientos serán más como sus pensamientos, nuestros sentimientos serán más como sus sentimientos y nuestras reacciones serán más como sus reacciones. Y todo esto por estar en la presencia de Dios. Dios quiere transformar tu vida. El Señor quiere llevarte de gloria en gloria. Quiere llevarte cada vez más y más. Y esta experiencia bajo el nuevo pacto es algo progresivo, va en aumento. Es el proceso de santificación en la vida del creyente. Y es el Señor quien hace esta obra transformadora en la vida de uno. Es el Señor quien transforma tu vida por medio del Espíritu. Dios quiere que crezcas. La pregunta es, ¿tienes hambre de Dios? Espero que sí. Espero que, como Moisés, que deseaba conocer al Señor cada vez más y ver su gloria. Espero que sea así. Yo deseo eso. Y espero que tú también, querido hermano, querida hermana. Preparémonos como iglesia para las cosas que puedan venir más adelante. Como iglesia debemos seguir adelante. Debemos estar unidos en un mismo sentir, creciendo en el Señor, como ministro del nuevo pacto que somos. Hoy estamos celebrando 36 años de manera virtual, pero tengo confianza en el Señor, como dijo el apóstol Pablo, que pronto volveremos al templo, que estaremos juntos nuevamente y estaremos celebrando muchos años más, si Dios lo permite. Feliz aniversario, querida iglesia. Los quiero mucho. Quisiera poder abrazarlos, pero ya llegará el tiempo. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos permites pasar juntos, Señor. Gracias, Señor, por un año más que tú nos das como iglesia. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas tú transformando nuestras vidas, Señor, haciéndonos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, gracias por habernos salvado, Señor. Y gracias, amado Padre, por hacernos ministros de este nuevo pacto en ti, Señor Jesús. Gracias por todo, bendito Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, a cada uno de mis hermanos, amado Padre. Llénalos de ti, Señor. Pon en sus corazones, Señor, que tengan ese deseo de poder conocerte cada vez más, Señor, de pasar tiempo en tu presencia, Señor. Y sé tú preparándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para poder, Señor, enfrentar las cosas que puedan venir en un futuro, amado Padre. Te damos gracias por todo.